noches, Universo Paisa, hoy como siempre apoyando la escena musical, sobre todo la escena metalera. Les recordamos que el 4 y 5 de julio estamos haciendo el festival Apóstoles del Metal, donde estará Belzeúl y Profecía. Hoy contamos con una gran banda. Ahí estamos con una intro de uno de sus temas. Estamos con John, uno de los fundadores y participantes de este gran proyecto. ¿Qué más, John? Buenas noches, ¿cómo estás? Un fuerte saludo, Osi, muy bien y bacano por la invitación a la entrevista. Eh, un saludo también a la gente que está viendo el programa. Ok, John, vamos a hablar hoy un poquito de tu banda. Vamos a darte a conocer, que la gente sepa de tu existencia. Vamos a ver desde el punto de vista tuyo qué tenés para contarnos sobre la banda. La primera pregunta que te quiero hacer es ¿cuánto tiempo lleva la banda de haberse consolidado? Bueno, nosotros llevamos más o menos desde el 2016. En el 2016 fue que empezamos pues ya a trabajar. Llevamos más o menos 10 años, 9 años, 10 años. 9 años largos, sí, señor. ¿Y cómo se inició Sí. la banda? O sea, a quién se le ocurrió la idea de juntar un poco de locos y hacer música y sobre todo inclinarse por el género del metal? Bueno, a mí la idea de la banda se me vino un año antes de que nos conformáramos. En el 2015 yo empecé a trabajar en unas canciones, a componer unas canciones para hacer un álbum. Y ya después de que las tenía compuestas, ya busqué los otros integrantes. Eh, Ya nos juntamos y ya cuando nos juntamos ya empezamos a ensamblar las canciones que yo ya tenía compuestas y a hacer arreglos, pues, y ya también conservar, a consolidar los temas, pues, para que se vuelvan más brutales. conservar la misma línea desde el inicio o has cambiado de integrantes. Siempre hemos sido los mismos, siempre hemos sido los mismos, nunca hemos cambiado, pues nunca ha cambiado de integrantes, la banda siempre ha sido los mismos integrantes, somos tres. Yo soy el vocal y el Esos guitarro. integrantes. ¿Cómo se, Eh, cómo se llaman los integrantes? bueno, Leguro es el baterista, Damian está en el bajo y los coros, y yo soy Barkets, el vocalista y guitarrista. Te pregunto, ¿cómo ha sido el proceso y la creación de sus temas y de sus EPs y cuántos trabajos tienen hasta ahora? Nosotros en este momento tenemos dos álbumes. Ya estamos trabajando para hacer el tercer álbum. Y también, bueno, el tercero no, el cuarto, porque tenemos ya grabado un trabajo que va a ser un split con una banda de Argentina. Ya solo estamos esperando es que el sello lo prense. Son 4 temas. Pero estamos ya trabajando en un trabajo ya más completo, en un trabajo de 10 temas, 11 temas. Ese sería el cuarto trabajo. Las canciones, pues yo las compongo y ya cuando vamos a ensayar, a ensamblar los temas, ya los otros integrantes de la banda también hacen sus aportes para que las canciones se vuelvan pues más brutales. Ok, John, ¿cómo es el proceso de marketing que usa la banda y cómo es el proceso de venta y distribución de esos trabajos? ¿Cómo hacen para darse a conocer a la gente? Bueno, nosotros por internet, la mayoría de los discos y todos los hemos vendido por internet y también en los conciertos. En la página pues de Facebook, eh, por ahí los hemos vendido. Y también en los conciertos se vende más, en los conciertos se vende mucho más, no ya la merchandising y ya la gente se antoja y de camisetas y los CDs, entonces se mueve más en los conciertos. ¿Cómo ha sido ese proceso para subirse a un escenario y cómo crees que es la aceptación de los fans en cuanto a tu puesta en escena?
Bueno, yo pienso que eso es ensayo, o sea, uno siempre tiene que ensayar y ser disciplinado en eso. Y en cuanto al público y la aceptación de la banda ha sido muy buena. En todas las partes donde hemos tocado siempre han aceptado la banda muy brutal. ¿Has salido fuera de Antioquia, de Medellín? ¿Has viajado a otras ciudades? ¿Dónde más te conocen? Nosotros hemos tocado en Bogotá, en Pasto, en Pereira, en Manizales, acá en Antioquia, en Andes, en Caldas, acá en Medellín, pues. ¿Y dónde más hemos salido? Creo que esas ciudades es donde hemos estado, en esas ciudades que te acabo de mencionar. ¿Cómo es la preparación, John, antes de un evento, antes de un concierto? ¿Cómo fuera del ensayo, qué ritual usa la banda o cómo se preparan para hacer el playlist o siempre tocan los mismos temas o varían ese formato siempre? Nosotros en cada concierto siempre cambiamos el set list, para, pues como para poder mostrar todas las canciones. Eh, También pues antes del concierto nos reunimos los tres a hablar y también pues a practicar antes de subirse al escenario y a llenarnos pues de energía. ¿Cómo es la emoción o la sensación que sentís vos como frontman de la banda cuando te subís al escenario? ¿Siempre te subís relajado o sentís adrenalina en cada show? Uno siempre siente la adrenalina antes del show, siempre, pero ya cuando está en el escenario ya ahí ya es el momento de hacer lo que hay que hacer y siempre ha sido brutal. Se siente muy brutal todo eso, pues poder tocar las canciones, poder llenar a la gente de energía, eso es algo muy brutal. John, ¿cómo fue ese proceso durante la pandemia que a todo el mundo le dio duro, que todo el mundo se tuvo que encerrar, que no podían ensayar juntos? ¿Cómo sopesaron todas esas dificultades y cómo hicieron para sostener la banda en ese tiempo? Bueno, en ese tiempo sí, fue algo muy, incluso nosotros estábamos ya haciendo lo del segundo álbum, estábamos haciendo la preproducción del segundo álbum. Y por esa pandemia se nos atrasó el tiempo. Por la pandemia ya se atrasó el tiempo. El álbum iba a salir en el 2019 y por esa pandemia salió en el 2021. Entonces, en ese tiempo, ¿cómo hacíamos para ensayar? Cuando hacían estas cosas de cédula, ¿cómo es pico y cédula? En ese tiempo casi, casi siempre nos daban a los tres el mismo día y aprovechábamos el tiempo en que uno pudiera salir a la calle para ensayar. Planeábamos el ensayo y ya nos veíamos, ensayábamos y ya nos íbamos. ¿Qué opinas de la escena musical de la década de los 80 y los 90 a esta nueva era, que antes era más difícil en cuanto a instrumentación, en cuanto a marketing, y hoy en día es más asequible? O sea, hoy en día un buen músico puede producir sus mismos productos, por decirlo de alguna manera. ¿Cuál es la diferencia de ese tiempo a este tiempo? Bueno, yo lo que pienso sobre eso es que en el tiempo de antes era mejor porque se valoraban más las cosas, ya como es tan fácil todo, ya no es así. Antes uno compraba un disco, un CD y era muy brutal, ya o igual todavía también es brutal porque uno tiene esa costumbre de comprar música y para uno como músico es muy brutal eso. Pero antes era mejor porque ya es más asequible. Tú antes conseguías un afiche, era muy, pues uno tenía un afiche y uff, de alguna banda que a uno le gustara y sí o no, ya es más fácil, ya tú ves pues imágenes de todas las bandas en internet. Entonces me parece, ya es muy fácil. Y también hay algo que favorece en este tiempo a la música, al metal, pues, que es que llega más gente, entonces más gente conoce tu banda, ¿sí o no? Ahí, Pero era mejor antes. ahí Antes sí, era como, era una energía muy, muy, muy diferente a la de ahora. Nosotros que nos tocó ese tiempo,
Eh, Sabemos que antes era más difícil, pero era mejor. Ahora se me ocurre otra pregunta que se enlaza precisamente con eso que acabas de decir. ¿Qué opinas de que en este momento en Medellín hayan más de 2.600 bandas emergentes y la competencia que hay? Porque como es tan fácil, porque hoy todo el mundo hace música, entonces, ¿cómo crees que puede impactar el que haya ese exceso de bandas, esa facilidad para mostrarse y el afán de vos como banda querer salir? Pues en este tiempo hay muchas bandas, muchas, muchas. Incluso los conciertos, hay una saturación de conciertos. Antes, como estábamos hablando ahora, antes los conciertos eran más pocos, ¿sí o no? Entonces había esa adrenalina muy brutal. Ya es mucho, mucho concierto, uno tiene que escoger a cuál ir y todo eso. Y también cuando uno va a tocar, el que hayan tantas bandas tiene uno que buscar muy bien las fechas para poder tocar porque se saturan mucho, porque hay muchos conciertos. Entonces es muy bacano que haya muchas bandas y que siempre siga surgiendo para que el metal siempre esté, ¿cierto? Pero sí se hace más difícil la organización de conciertos y esas cosas, pero igual uno se tiene que acoplar al tiempo, pienso yo. ¿Y qué Tiene que opinas acoplarse a la de, manera en que en este momento funcionan las cosas. y vos no como músico, sino como fans, qué opinas de que haya tanto evento? Y contéstame el por qué los fans entran a un concierto de 5 bandas, escucha la banda que le interesa y deja las otras solas. Pues no sé, o sea, yo sí he visto eso que pasa mucho, o sea, la gente va a los conciertos y ven una banda y se van y no ven las otras, pues yo pienso que eso es respetable porque cada cual pues hace lo que quiera, sí o no, pero sí sería muy bueno que también se dieran la oportunidad de escuchar las otras bandas que no conocen, sí o no, para que conozcan otras bandas diferentes. Bueno, ¿cómo ves la escena nacional? Vos que has viajado por todas esas ciudades, contanos qué ciudad ves de primera y quién va en la cola en cuanto a escena musical. No, yo pienso que todas las ciudades tienen una escena muy brutal, todas, en cuanto al metal, ¿sí o no? En unas ciudades son más pocas las personas y en otras hay más, ¿sí o no? Por ejemplo, en Bogotá, la escena de Bogotá para mí es la escena más grande que hay acá en Colombia, ¿sí o no? Y es una escena muy, muy fuerte, una escena muy fuerte. Acá en Medellín siempre también la escena ha sido muy fuerte, aunque acá es más reducida, ¿sí o no? Las personas. Lo que es en Pereira y en Pasto también esa escena es muy, muy brutal, muy fuerte, esas escenas allá en Pasto, uff, y en Pereira, en Manizales también, pero es más poca gente, pero igual en todas las ciudades tienen o sea, la misma energía, pues sí o no. Son muy entregados al metal. Ok. Contanos un poquito sobre dónde sacaron el nombre y qué agrupaciones influenciaron la banda como tal para hacer lo que hoy son. Bueno, el nombre, nosotros teníamos varios nombres en mente, eh, pero el que más nos impactó y el que más nos gustó y el que nos pareció que era más apropiado para la banda fue Satanic, porque que buscábamos un nombre que fuera fuerte y que fuera directo y contundente. Entonces escogimos ese nombre. Eh, ¿Qué fue el otro que me preguntaste? Eh, ¿Qué géneros te influenciaron? ¿Qué bandas? Bueno, nosotros, la banda, nosotros siempre hemos estado influenciados por el metal de los 80. Bandas como Venom, Sodom, Hellhammer, Bathory, eh, también Judas, Motorhead, ¿sí o no? Y muchas otras bandas, pues. Es como un speak. También tenemos mucha influencia, pero también tenemos mucha influencia de las bandas de black metal, de Noruega, por ejemplo, Mayhem, Darkthrone, Burzum, que son bandas que ya son más como finalizando los 80 empezando los 90. ¿Cómo describir la filosofía de Satanic?
O sea, a qué le escribe? Bueno, nosotros, no, bueno, nosotros, la filosofía de nosotros es el satanismo lavellano. También H.P. Lovecraft y también, obviamente, historias y cosas que nos pasan a nosotros, pero en el lado oscuro. ¿Qué proyectos tienen como banda y cómo te ves en unos 2 o 3 años? Pues bueno, nosotros, como hablamos anteriormente, los proyectos que tenemos, estamos trabajando en el próximo álbum, también organizando eventos pues, para la banda tocar. Tenemos en este momento un próximo concierto en Bogotá el 18 de julio con una banda de Brasil que se llama Whip Striker, una banda de Chile que se llama Devil's Poison, Black Vomit de Bogotá, una de Pereira que se llama Hell Force y nosotros. Y también tenemos pues planeado salir del país, digamos más o menos antes de finalizar el año. ¿Has compartido con bandas internacionales y con quién te gustaría compartir tarima? Bueno, sí, nosotros hemos compartido con bandas internacionales. A ver, hemos tocado con Take de Noruega, también una banda Crepton de Chile, de Brasil. eh, ¿Con quién más? Bueno, no recuerdo con quién más en este momento. Y próximamente vamos a estar tocando con esa banda brasileña que te dije, pues, Whip Striker y la de Chile. Y con qué banda nos gustaría tocar? Pues yo pienso que pues hay muchas con las que uno le gustaría Ah, sí, compartir pero escenario y con la danos que uno unas 2 o 3, no te preocupes. Yo sé que son comparte. infinidades, pero 2 o 3 que tengas ahí primeritas, por decir algo, un Masacre, qué sé yo, un Venom o el Por ejemplo, último. sería muy brutal tocar con Venom. Con Venom sería muy brutal. También sería eh, muy... A ver, ¿con qué otras bandas? Por ejemplo, con Venom, con Inquisition, con... O sea, eh, que se repitiera el concierto de Exodus, Venom y Slayer otra vez y que vos fueras el cortinero, el que les abrís. muy brutal, claro, muy brutal. ¿Sí o no? Es que hay muchas bandas con las que uno le gustaría tocar, sino que uno ya como que con las que a uno con las que uno tenga la oportunidad de tocar siempre va a ser brutal. Pero obviamente uno con esas bandas que siempre han sido referente para uno en la vida, ¿sí o no? En la John, vida que uno siempre, pues en la carrera de uno, en el metal. ¿siempre tenés el ánimo de escribir o simplemente te inspiras en momentos especiales? ¿O simplemente coges un papel y escribís así fluido de la nada? O sea, yo, por ejemplo, cuando escribo, yo, digamos, en el día tengo un momento así eh, solo, ¿sí o no? Y me pongo a pensar, voy a hacer esta letra para esta canción, entonces ya empiezo a, como a crear una idea, ¿sí o no? También basado en las cosas que uno piensa, ¿sí o no? En lo que te hablaba ahora hace un momento del satanismo lavellano y todo eso. Eh, entonces ya uno empieza a crear la idea, pero también es, o sea, yo creo que en cualquier momento uno lo puede hacer, a no ser de que esté pues pensando en otras cosas o algo, pero si uno se concentra en hacerlo, ya le empieza a fluir, uno la empieza a hacer y le empieza a fluir. John, yo te hago una pregunta, hombre. ¿Vos crees que cuando un músico es muy prostituto, que esté en 2 o 3 proyectos, 4, es una ventaja o es una desventaja? O por el contrario, una banda como la tuya que ya lleva 9 años, casi 10, y que conserva los mismos músicos, ¿te parece más acertada esa? A mí personalmente me parece más acertado porque es disciplina, es constancia y, y es como una consecuencia de las cosas que hacen, porque hay músicos que en un evento tocan en 2 bandas diferentes y me imagino yo que si vos como músico haces un show con Satanic y después te subís al momentico con otra banda,
tu mente va a estar loca, porque aún tenés en la mente el sonido de la banda anterior. Entonces me parece que es un poco, no es profesional y por muy teso que sea el músico, no se va a acoplar bien a esas dos bandas. La pregunta es, ¿te parece que eso es coherente y que beneficia a una banda, un músico así, o que todos los músicos debieran de ser solamente con un solo proyecto? Pues a ver, yo siempre he pensado de que cuando uno tiene un solo proyecto es mucho mejor porque se concentra uno solo en ese proyecto, ¿sí o no? Pero igual pues también yo pienso que uno puede tener dos bandas, pero no juntarlas en un concierto, ¿sí me entiendes? O sea, algo diferente, Y si te ¿sí o toca no? la misma Pero no fecha con las dos bandas, ¿cómo haces? pues a ver, si por ejemplo, no, porque uno no puede hacer eso, o sea, si uno Ah, tiene dos bandas, le toca dejar algo por lo otro. Por eso lo que eh, yo te digo, si uno tiene una sola banda es mucho mejor, pero muchas veces, no, yo quiero tener otra banda, entonces forma otra banda, pero también tiene que manejar, saber manejar el tiempo para que no se choquen las cosas. Y lo que tú decías ahora, en vivo tocar las dos bandas, no, a mí no me parece eso porque o sea, uno llega y hace un show y ya después hacer otra cosa, pues no, a mí no me, la verdad no me gusta de eso, o sea, si yo tengo un concierto voy a tocar con la banda que voy a tocar y ya, nada más. ahora sí, dale un consejo a todos esos músicos viejos, nuevos que están empezando, a esos músicos que pretenden subirse a un escenario o vivir de la música o disfrutar de la música. Vos como músico, ¿qué les aconsejas? ¿Qué es lo idóneo para llevar un proyecto adelante? Porque por ende, desde el principio te toca invertir en instrumentos, en amplificadores, y de acuerdo al rol que vos tengas en la banda, tenés unos gastos, y así en conjunto la banda tiene otros gastos, y para mostrarse tiene otros gastos, y muchas veces en todos los conciertos no te van a pagar. Hay veces que a vos te toca invertir, gastar viáticos, hacer, o sea, no es fácil esta industria. Entonces, ¿qué consejo le das vos a los músicos desde tu experiencia para que los procesos y los proyectos surjan y no se archiven? Porque el que tú lleves 10 años con la misma banda ya es un récord, porque muchas bandas no pasan de 2 años, por lo que hablábamos antes, por la inconsistencia de los músicos, porque son prostitutos, pues si hay uno que se cree muy buen batero y toca en 5 bandas y le queda mal a 4, porque no van a los ensayos, porque llegan tarde, porque creen que porque se saben 2 o 3 artilugios ya no tienen que seguir estudiando, que vos como vocal, que porque tenés la voz, entonces ya no tenés que seguir calentando ni practicando. Entonces, son muchas falencias que es lo que hace que la escena se vuelva débil y que aparezcan muchas bandas, pero que solo 10 con el pasar del tiempo logran persistir y existir. ¿Cuál es el consejo que tú le das a todos esos músicos y a todas esas bandas? O sea, yo pienso que lo que uno siempre tiene que tener es disciplina, uno siempre tiene que tener disciplina y tiene también que tener eh, Las en la cosas mente, o sea, claras. sí, tiene que, o sea, uno tiene que estar seguro de que quiere tener una banda y de que quiere hacer la vida de esa manera, ¿cierto? De que quiere, sí, hacer la vida de esa manera. Eh, es un estilo de vida, el metal es un estilo de vida, ¿sí o no? Y cuando uno tiene una banda también, o sea, uno tiene una banda y es un estilo de vida. Entonces uno tiene que estar convencido y que realmente sí quiere hacer eso porque es muy difícil lo que tú decías ahora. A uno le toca invertir, a uno le toca invertir porque así es de esa manera. Entonces mucha gente se queda en el camino porque empieza a ver cosas que ya no, ¿sí o no? Entonces uno tiene que ser muy perseverante, tiene que ser muy disciplinado y tiene que estar convencido de que quiere hacer eso realmente, ¿sí o no? También con los que tú estés tocando, con la banda, también los otros integrantes también deben de pensar
todos tienen que pensar igual y tener las mismas metas y todas las cosas, ¿sí o no? Porque si no, ya entonces ahí empieza a salirse el uno y el otro, entonces ya toca conseguir otro. Entonces, lo principal es la disciplina, la disciplina y la perseverancia John, y fuerza mental, pues. ¿vos crees que es lo mismo ser muy buen músico y hablar muy duro o ser un músico normal y tener seguidores? ¿Qué es más importante? No, yo pienso que lo más importante es uno sentirse bien con lo que uno hace. Con lo que uno hace, pues sentirse bien. Eh, digamos, en la música hay gente que es muy virtuosa, hay músicos que son muy virtuosos y son brutales, ¿sí o no? Hay otros que no lo son tanto y también son brutales. Lo importante es uno tocar siempre eh, porque realmente le nace es lo que a uno le gusta hacer, ¿sí o no? Y eso ya, eso lo es todo, ¿sí o no? Lo Pero fuera importante de es que eso, uno estar bien con lo que y sentirse bien con lo que uno hace. fuera de eso, ¿no pensás que son los seguidores los que te dan la vida? Porque a muchas bandas, vuelvo y te reitero, eso es lo que le... Sí, o sea, claro, eso es verdad. O sea, el público es el que hace que la banda esté. Y entonces, ¿qué debe pasar en una banda? ¿Ser amados o ser odiados? O las dos cosas. O sea, yo pienso que las dos cosas se ven. Hay gente que no le gusta tu banda, hay otras que sí, pero lo más importante es el público, o sea, porque eso es lo que hace que la banda esté también. Eso es lo que hace que la banda esté sin público, no hay nada. Ok, yo ¿Sí no, o no? Sin público, tiene que ponerse a tocar para uno y ya. Y la idea de uno tener una banda y que a uno le gusta es tocar en vivo, ¿sí o no? Y todo eso, pues. me parece que sos un man muy coherente, que sabes en dónde estás sentado, que tenés las cosas claras. Se nota que sos un pelado preparado y muy consecuente y constante con lo que estás haciendo. Nosotros, como te había hablado por el interno, el 30 de agosto queremos hacer un evento en Psicosis, el bar que hizo Profecía. Estás cordialmente invitado y a toda la gente que nos escuche y tengan proyectos, invitados todos. John, ¿dónde te pueden seguir tus redes? ¿Dónde te pueden contactar? ¿Cómo hacen para contratarte si te necesitan? No sé, lo que le quieras decir a la gente. Bueno, a nosotros nos pueden contactar en Facebook, Satanic Colombia, en YouTube, también ahí están los videos, pues, Satanic Colombia también, en Instagram también Satanic Colombia. Por esos medios pueden conseguir con nosotros merchandising de la banda, ¿sí o no? Eh, También tenés pues, camisetas y los trabajos, sí, todo. sí, 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 por eso merchandising, CDs, camisetas, por esos medios ya, Sí, porque es hay que muchos nos pueden. que, mucha gente que va a pensar que solo son los CP, otros van a pensar que solo son camisetas, porque si tienen la música en YouTube, entonces ellos, tú sabes cómo es esto. Entonces es mejor Sí, sí. aclararles de que tenés una variedad, o sea, sobre la banda de EPs, de camisetas, ¿qué más tenés? Buzos, buzos también, eh, o chompas, pues, ¿sí o no? O jodis que le dicen ya, ¿no? Bueno, también parches, Eso, porque es parches. que la idea de Universo País es esto, de que ustedes como banda se den a conocer y que los que nos ven y todos esos que no son músicos ni promotores como usted y como yo, que pertenecemos realmente a la escena, sino que están por ahí por los laditos, vayan entendiendo y aprendiendo que nosotros sobrevivimos es por el apoyo de ellos y que el valor que ellos le dan todo lo que nosotros hacemos es un valor agregado, que es lo que nos hace persistir e insistir y nunca desistir. Porque habemos unos que cogimos esto como un estilo de vida. No es una moda, no es un trabajo, no es por ser famoso, sino porque es lo que nos nace y es lo que somos. ¿Sí o no, John? Claro, sí, es así, es así.
Mano, me gustó mucho tenerte por acá. Hoy o mañana yo comparto la entrevista con el público. Te etiqueto para que hagamos de esto una realidad, muchachos, que nos conozcan y nada, parcero. Muchas gracias por estar ahí. Excelente tu sonido. Me gusta mucho que sea vieja guardia, porque yo fui metalero hasta el 92. Apenas apareció una paldea de ahí para acá que me fui para el ejército, volví a lo mío, a la vieja guardia, porque vuelvo y te reitero, todos los géneros son bacanos, a mí me gusta mucho el punk, Exploited, La Polla Records, Sex Pistol, pero también escuchaba Venom, Nexus, Slayer, Possessed, Creator, las bandas de ese entonces, pero yo amo a Ozzy, a Rata Blanca, Metallica, todo lo que es la vieja guardia y eso es lo que en verdad a mí me mueve. Todo el mundo tiene un género en especial. Hay gente que se decide por el metal neto y son radicales. Hay otros que son aguapanelos netos y toda la vida van a ser punqueros, pero todos somos hermanitos. De alguna u otra manera, guitarra, bajo y batería es lo que nos mueve la vida. Ya el estilo de mensaje, las filosofías, las tendencias y las cosas que cada banda y cada género tiene, eso ya es personal. Porque uno llega y hace dos otros compases nuevos, dice, no, esto es thrash metal, speed vegetariano, astrológico, y saca un género nuevo. Entonces todo es viable, a todo el mundo le gusta, todo el mundo se inventa su carreta, y la idea es que persistamos, hermano, y que sigamos siendo lo que somos. Los locos somos más condenados al éxito, parcero. Mucho, maneje bien, las mejores. Muchas gracias Muchas por gracias, profesor.